$100,000 mal invertidos en Rolex pueden evaporarse en 12 meses. $100,000 bien invertidos en piezas de Rolex correctas han superado al S&P 500 durante más de una década. La diferencia no está en el dinero, sino en el criterio con el que escoges. Al terminar este video vas a saber exactamente qué comprar, cuánto pagar y por qué estas 5 piezas son lo más cercano a un activo blindado dentro del mundo del lujo. Suscríbete a Lujo en Minutos, que es el único canal donde desarmamos el lujo sin filtros, con números reales y no con marketing. Pieza 1. Rolex Submariner Date. Referencia 126610LN. En el 53, Rolex lanzó un reloj diseñado para submarinistas de la Marina. 70 años después, ese mismo reloj es el activo más líquido del mercado secundario de relojes de lujo. El Submariner Date de referencia 126610LN vende una unidad cada 16 días en el mercado secundario global. Eso lo ubica entre el 1% de los relojes más rápidos del mundo en encontrar comprador. En la inversión en objetos físicos, la liquidez lo es todo. Rolex fabricó el primer Submariner con una sola misión: sobrevivir a 300 metros de profundidad. Para lograrlo, diseñó una caja hermética, una corona de seguridad y un bisel unidireccional que se convirtió en el lenguaje visual del reloj de herramienta por excelencia. James Bond lo llevó en 6 películas, no porque Rolex pagara por eso, sino porque el personaje pedía un reloj que proyectara competencia silenciosa. Ese poder simbólico sigue vigente hoy. El 126610LN tiene un precio de lista de aproximadamente $10,000 en la boutique. En el mercado secundario se mueve entre $13,000 y $14,000 con caja y papeles. Eso es un piso de apreciación permanente del 40% sobre el precio oficial. Incluso después de la corrección de 2022 y 2023, antes del crash, llegó a cotizarse en $18,000. La corrección lo trajo de regreso, pero nunca cayó por debajo del precio de boutique. En el lenguaje de los inversores, ese comportamiento tiene un nombre: piso de soporte sólido. Quien lleva un Submariner no necesita explicar nada. Es el reloj que entiende el CEO de una multinacional y el director de fotografía que lleva 30 años ganando premios. Habla de alguien que eligió la pieza más probada del mercado sin perseguir tendencias, criterio puro. Para una colección de $100,000, esta pieza entra entre $13,000 y $14,000. Es la base de cualquier portafolio inteligente. Liquidez en menos de 2 semanas y una apreciación documentada del 600% desde 2010. Eso no lo da ningún otro reloj. Vamos con la pieza 2. Rolex GMT Master 2 Pepsi, de referencia 126710BLRO. En el 54, Pan American Airways le pidió a Rolex un reloj que mostrara 2 zonas horarias al mismo tiempo. Sus pilotos cruzaban el Atlántico rutinariamente y necesitaban saber de un vistazo la hora en Nueva York y en Londres. Rolex respondió con el primer GMT Master, el bisel bicolor en rojo y azul que el mundo relojero llamó Pepsi. Se convirtió en ícono antes de que ese concepto existiera en el diseño. El referencia 126710BLRO lleva el calibre 3285 de manufactura propia, 70 horas de reserva de marcha y un bisel en cerámica Cerachrome que Rolex lleva años perfeccionando. Un material que no destiñe con el sol, no se raya con el uso diario y mantiene ese rojo y azul intactos décadas después de comprarlo. Eso no es marketing, es ingeniería. Lo que diferencia al Pepsi GMT de casi cualquier activo de lujo no es su precio, es su velocidad de venta. Según datos de WatchCharts de enero de 2026, el 126710BLRO tarda 20 días en promedio en encontrar comprador, un tiempo inferior al 93% de todos los relojes del mundo. Si mañana necesitas convertir esta pieza en dinero, puedes hacerlo en menos de 3 semanas. Para un activo físico, ese nivel de liquidez es extraordinario. Este es el reloj para alguien que conoce la historia detrás de los objetos que elige. No compra colores, compra narrativa. Hay una diferencia enorme entre el que compra el Pepsi porque lo vio en Instagram y el que lo compra porque sabe que nació en la era dorada de la aviación comercial. Porque entiende que ese bisel rojo y azul no es un capricho de diseño, es el lenguaje de una era donde los hombres que movían el mundo cruzaban océanos con solo una herramienta en la muñeca. Ese contexto no se fabrica, se hereda y el mercado lo reconoce. All money puro.
a pesar de que este término a mí no me gusta. Pero la gente pues constantemente lo asocia con algo positivo. En una colección de $100,000, el Pepsi GMT entra entre 19 y 22,000, dependiendo del estado y la documentación. La diferencia entre una pieza sin caja y una con caja y papeles originales puede ser de $2,000 a $3,000. Ese detalle, que muchos compradores nuevos ignoran, es uno de los errores más costosos del mercado, pero esto lo podemos ver en otro video. Pieza 3. Rolex Cosmograph Daytona, referencia 116500LN. En el 63, Rolex lanzó un cronógrafo dedicado al circuito de Daytona Beach. Durante sus primeros 15 años fue un fracaso comercial. Las tiendas no podían venderlo, los catálogos lo listaban con descuento. Paul Newman lo usaba en la película Winning de 1969 y nadie le prestó atención al reloj. 3 décadas después, cuando ese Daytona de Paul Newman salió a subasta en 2017, se vendió por $17,775,000. El referencia 116500LN fue el primer Daytona de acero inoxidable con bisel de cerámica. Tuvo lista de espera de 2 años desde su lanzamiento en 2016. Nunca cotizó por debajo del precio de boutique en el mercado secundario. En 2023, Rolex lo descontinuó. Ese día, el 116500LN se convirtió oficialmente en pieza de colección. Su precio de boutique era $14,550. En el mercado secundario de principios de 2026, se mueve entre $28,000 y $32,000. Los ejemplares de dial blanco Panda cotizan entre $5,000 y $6,000 más que los de dial negro. El mercado no está especulando, está reconociendo lo que el Daytona siempre supo de sí mismo. Su valor no viene del movimiento ni del bisel, viene de 70 años de narrativa de velocidad, poder y rareza absoluta, y de una producción que ya no puede crecer. Quien lleva un 116500LN en 2026 lleva la última generación de acero y cerámica del cronógrafo más icónico del mercado. Es el reloj de alguien que llegó antes que la mayoría, que entendió el momento. Cualquier coleccionista serio lo sabe al primer vistazo. En una colección de $100,000, esta pieza ocupa entre 28 y 30,000. Es la apuesta con mayor potencial de apreciación a largo plazo. La producción ya no puede crecer y la demanda de coleccionistas reales sí. Pieza 4. Rolex GMT Master 2 Batman, referencia 116710BLNR. Cuando Rolex presentó el Batman en Baselworld 2013, el mercado lo recibió con mucha frialdad. El bisel negro y azul se sentía menos dramático que el Pepsi. Las boutiques tenían unidades disponibles, el mercado no lo entendió entonces. Eso fue un regalo para quien tuvo visión. En 2019, Rolex descontinuó el referencia 116710BLNR, al actualizar la línea GMT con el brazalete Jubilee. Ese momento convirtió al Batman en exactamente lo mismo que el Pepsi ya era. La producción cerró para siempre. Los coleccionistas serios empezaron a buscarlo y la narrativa dejó de construirse para empezar a consolidarse. Cuando eso pasa con un Rolex, el precio solo tiene un camino. Hoy cotiza entre 13,000 y 14,500 con documentación completa, con una apreciación anual sostenida entre 5 y 7% documentada durante los últimos 5 años. Lo que hace al Batman valioso dentro de un portafolio no es solo su precio, es su comportamiento frente a la volatilidad. Un modelo descontinuado con demanda de coleccionistas reales no colapsa en la corrección. Su comprador no es el especulador, es el conocedor. Esa estabilidad compensa las apuestas más agresivas del portafolio. El Batman es el reloj para alguien que no necesita que el mundo reconozca la pieza. Quien lo lleva sabe lo que tiene. El que está frente a él, si sabe de relojes, también lo sabe. El que no, simplemente ve un reloj elegante. En esa dualidad reside todo su poder, lujo silencioso para el que tiene criterio real. Para una colección de $100,000, esta pieza entra entre 13 y 14,000. La más accesible en el precio de las 5, pero no la menos relevante en narrativa ni en potencial a largo plazo. Pieza 5. Rolex Day-Date, referencia 228-238 en oro amarillo 18 quilates. Hay una foto de Lyndon B. Johnson firmando la Ley de Derechos Civiles en 1964. En su muñeca hay un Rolex Day-Date en oro amarillo con brazalete President. Eisenhower lo recibió antes de asumir el cargo. Martin Luther King Jr. lo llevó en el discurso más importante de su vida. Churchill, Sadat, Mao. No es casualidad, es ADN de marca construido durante 70 años.
El Day-Date nació en 1956 como el primer reloj de la historia en mostrar el día completo y la fecha en la misma esfera. Para lograrlo, Rolex diseñó un movimiento completamente nuevo desde cero y tomó una decisión que ha protegido al reloj durante casi 7 décadas. Solo se fabrican metales preciosos. No existe un Day-Date en acero inoxidable. Nunca ha existido y esa decisión excluye por diseño. Y eso tiene un valor que el mercado lleva décadas reconociendo. El referencia 228-238 en oro amarillo de 18 quilates con brazalete President y dial champán comienza alrededor de $43,000 en boutique en 2026. Tras el incremento de enero, Rolex subió su línea de oro entre el 8 y el 9% en el mercado secundario. Los ejemplares con diales de pieza natural o los históricos diales Stella de los años 70 pueden duplicar esa cifra. Pero incluso el 228-238 estándar bien conservado logra algo que ningún otro reloj del mercado puede hacer al mismo tiempo. Sus materiales se excluyen por naturaleza, sin necesidad de explicación. Su reconocimiento cultural lleva 70 años construyéndose, presidencia por presidencia, y su demanda no depende de ninguna tendencia, porque las personas que lo compran no siguen tendencias. Quien lleva un Day-Date no necesita decir nada. El reloj habla en un idioma que presidentes, directores ejecutivos y arquitectos del poder llevan usando 70 años. No es ostentación, es el lenguaje silencioso del que llegó. Con el precio del oro en máximos históricos durante 2025, los modelos en oro sólido tienen un piso de protección que el acero no puede igualar. En una colección de $100,000, el Day-Date entra entre $25,000 y $30,000. No es la compra más agresiva del portafolio, pero sí es la más elegante y de hecho, todos los conocedores de Rolex dicen que sí o sí hay que tener uno de estos en la colección. Todos estos relojes suman un muy buen activo, todos pueden variar de precios constantemente, pero todos tienen un historial verificable con liquidez documentada y con una narrativa que ha sobrevivido crashes, correcciones y modas. Eso es lo que separa una colección de un gasto. La lógica no es caprichosa: 3 piezas en acero inoxidable para garantizar liquidez y demanda abierta, una pieza descontinuada para capturar el potencial de apreciación de coleccionistas, una pieza maravillosa en oro para anclar el portafolio al valor del metal precioso. Diversificación dentro de una sola marca construida sobre 70 años de ADN puro. Esto es lujo en minutos. Aquí no mostramos relojes, sino formamos criterio. Y en 2030, quien tenga estas 5 piezas bien conservadas, con documentación original y sin modificaciones, va a entender exactamente por qué cada centavo de esos $100,000 fue una decisión y no un gasto. La diferencia entre los dos siempre fue el criterio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Te recomiendo que veas lo que está apareciendo en pantalla, que es escogido única y exclusivamente para ti. Y recuerda suscribirte al Lujo en Minutos. Hasta la próxima.